Bien, entonces, ayer vimos, bueno, nos pidieron resolver esto, ya hicimos una parte que fue nada más el perímetro. Eso lo pudimos resolver porque el perímetro es la suma de los lados y cada lado es la distancia entre dos puntos, y eso ya lo tenemos en la clase punto. Pero yo les preguntaba, ¿cómo le vamos a hacer para resolver el área? El área del cuadrilátero. Estamos hablando ahora del cuadrilátero, ¿verdad? Yo dividí esto en tres figuras. Acuérdense que yo puse un cuadrilátero no tan complicado para que por geometría pudiéramos calcular el área y el perímetro y tuviéramos forma de, o sea, aquí está el área, este es el área, este es el perímetro, ¿ah? Y ya el perímetro, bueno, vamos a abrir nuestra aplicación. Sería aplicación cuadrilátero. Aquí está la clase punto. Voy a abrir el frame. Ah, no, lo estamos haciendo en consola. Bueno, entonces ya tenemos aquí los 4 puntos creados. Vamos a poner por acá esto. Ahí están los 4 puntos creados. Y calculamos los lados. Todo lo pudimos hacer con la clase punto. Y ya calculamos el perímetro y sí nos dio lo mismo, ¿no? A ver, lo ejecutamos. Y el perímetro dice que es 36.48. Aquí está el 36.48. Entonces, eso ya está resuelto. El área es el que, ¿cómo le vamos a hacer? Bien, entonces el área, les decía, yo dividí en primer lugar puse un cuadrilátero no tan complicado, porque puede ser cualquier cuadrilátero, no solo ese que es como un trapezoide, ¿no? Y luego, pues para poder hacer esto, dividí en un triángulo rectángulo, otro triángulo rectángulo y un rectángulo, y de acuerdo a la geometría, pues calculamos el área y nos tiene que dar 76, la del cuadrilátero. Sumamos las tres áreas. Pero acá, ¿cómo le vamos a hacer? El solo punto no creo que nos resuelva el problema del área. Entonces, yo les pedía, ¿habrá manera de calcular el área de un cuadrilátero conociendo sus 4 lados? Bueno, yo no lo he encontrado, a lo mejor ustedes sí, o a lo mejor ni lo buscaron, ¿verdad? Pero bueno, podría ser una forma. Yo lo voy a plantear de esta manera. ¿Cuál es el polígono más pequeño que podemos crear? ¿De cuántos lados? 3. El triángulo, ¿no? El triángulo es el polígono más pequeño. Inclusive, el triángulo sirve como base para formar muchas figuras. Hay una aplicación que se llama DirectX, que sirve para animación. Y bueno, yo algún tiempo hice algunos ejercicios y me llamó mucho la atención que las figuras, los monitos, todo eso, o sea, está formado de puros triángulos. O sea, con puros triángulos se pueden formar. Bueno, entonces, ¿por qué el triángulo es la figura plana que tiene menos lados, ¿verdad? La figura plana. Bueno, y por lo tanto, cualquier polígono se puede dividir en triángulos. Yo voy a dividir porque me parece más fácil manejar un triángulo que un cuadrilátero. Así es que voy a tomar, voy a poner una, ¿qué será? De este color. Y voy a poner una línea también imaginaria que me va a dividir el cuadrilátero en dos triángulos. Tiene que ser de un vértice a otro opuesto para que esto, o sea, no, si lo hago de aquí a aquí, pues es el mismo lado. Pero si yo tomo, por ejemplo, aquí y lo trazo para acá, ya me olvido ahorita de las líneas grisecitas que había puesto y vemos que dividimos el cuadrilátero en dos triángulos, ¿no? ¿Sí se notan los dos triángulos? A ver, vamos a ver si. Sí, vamos a poner este color, un color amarillo. Este es un triángulo, ¿no? El de arriba. Este es un triángulo. Bueno, ahí más o menos lo voy a. Este es un triángulo. Y el otro, pues está abajo, ¿no? Acá ahí ya me pasé. Bueno, ya me pasé. Estoy pintando como niño de kinder, ¿sí? El otro, bueno, vamos a ponerle otro color. Un color azul.
Y vamos a pintar el otro triángulo. Es este triángulo. Ahí disculpen ¿cómo dicen? El pulso de maraquero, ¿cómo dicen? Bueno, este es el otro triángulo, ¿sí? Bueno, aquí estoy haciendo un esfuerzo por pintarlo para que se vea claramente que son dos triángulos los que forman el. Entonces, porque para mí es más fácil manejar un triángulo que un cuadrilátero. Y si calculo el área de los triángulos, ¿qué va a pasar? Si lo sumo, pues es el área del cuadrilátero, ¿va? Más o menos así. Muy bien, entonces, eh, pero lo tenemos que hacer con alguna clase que me permita calcular el área de un triángulo. El área de un triángulo, conociendo los tres lados, sí la hemos usado. Lo vimos por ahí, ¿no? Con la fórmula de Herón podemos calcular el área de un triángulo conociendo sus tres lados. Y yo de aquí, de los dos triángulos, por ejemplo, de este triángulo, que le voy a llamar triángulo 1, le voy a poner aquí T1, vamos a ponerlo en verde. Y este le voy a llamar triángulo 2, ¿sí? Bueno, el triángulo 1 está formado por el lado 3, el lado 4 y el lado imaginario, la diagonal que tracé. A este le voy a poner lado 5. Vamos a poner aquí lado 5. Que el lado 5 no existe, es imaginario, pero bueno, sí lo voy a poner. Entonces, yo aquí tengo un triángulo que está formado por lado 3, lado 4 y lado 5, es el triángulo 1. Y otro triángulo que está formado por el lado 1, lado 2 y lado 5. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una clase, triángulo, para poder calcular esa área. Y luego ya sumamos los dos y me da la del cuadrilátero. Y tenemos aquí manera de comprobar si el resultado es correcto. Bueno, entonces aquí lo que estoy planteando es que vamos, en lugar de crear alguna clase cuadrilátero que podríamos, pero en este caso vamos a crear una clase triángulo y el cuadrilátero lo dividimos en dos, entonces vamos a crear dos objetos de la clase triángulo para resolver el problema. Bien, vamos a hacer una abstracción del triángulo, pues. Me ayudan a hacer una. ¿Qué debería tener un triángulo? Voy a poner ahí un diagrama de clase. A ver, voy a poner el primer intento, pero ese color como que no. Vamos a ponerlo en este color. El primer intento de abstracción de un triángulo. A ver, normalmente cuando nos hablan del área de un triángulo, ¿en qué pensamos? ¿En qué fórmula pensamos? Base por altura entre 2. Sí, va, esa es la que pensamos. Bueno, entonces voy a poner aquí, este sería la clase triángulo. La voy a poner así. Se supone que esta va a ser nuestra clase triángulo. Y una primera abstracción podríamos derivarla precisamente de esa fórmula. Decimos, pues que tenga base, que sería de tipo doble, y que tenga altura, que sería también de tipo doble. Y ahorita lo que nos interesa es que tenga un método que calcule el área. Área, sí, también va a ser de tipo doble. Pero, pues también podemos calcular el perímetro del triángulo. Este perímetro no es del cuadrilátero, es del triángulo. Ahí está nuestra primera abstracción de un triángulo. Esta quedó muy chueca. Bueno, esa es la abstracción de nuestra primera abstracción. Ahora yo les pregunto, ¿nos servirá para nuestro problema esta abstracción? Y es una abstracción válida. Un triángulo tiene base y altura. ¿Por qué no nos sirve, no nos serviría tanto? ¿Dónde está la altura de los triángulos? Pues sería otro elemento a considerar. La altura, por ejemplo, de este triángulo viene siendo una línea que va de aquí a aquí. Y la altura de este triángulo, bueno, pues aquí puede coincidir con esta línea, ¿verdad? Pero sería otro elemento que tendríamos que calcular. Y bueno, creo que por ese lado no nos sirve mucho esta abstracción. Podríamos hacer otra abstracción de triángulo, la voy a poner aquí. Una segunda abstracción. Y en este triángulo, tal vez pues tengamos los tres lados.
A ver, ahí lo vamos a poner. ¿Sí? Aquí tendríamos los tres lados. Entonces, no sé, lado 1, lado 2 y lado 3. Es una abstracción en donde en lugar de base de altura tenemos, sabemos, aparte aquí, con base de altura, ¿cómo calcularemos el perímetro? Bueno, sí se debe poder, pero hay que buscar cómo. Con esto, tal vez esta sea más adecuada porque con tres lados yo puedo calcular fácilmente el perímetro y el área, podemos usar la fórmula de Herón, la que me dice que con tres lados puedo calcular el área de un triángulo. Pero originalmente yo no voy a tener lados, yo voy a tener puntos. Entonces, así como el triángulo 1 dije que está formado de los lados 3, 4 y 5, también puedo decir que el triángulo 1 está formado, o sus vértices son el A, el C y el D. Y el triángulo 2 también está formado o tiene sus vértices en el punto A, B y C. Aquí lo puse con minúscula A. Así es que nuestro origen son los puntos, lo que tenemos como información son los puntos. Vamos a crear pues un triángulo cuyos atributos sean los puntos. Este creo que va a ser el primer ejercicio en donde vamos a poner como atributos otros objetos que ya tenemos. Entonces, ¿todavía traigo en el portapapeles? No, ya no. Voy a tomar esto y vamos a hacer una segunda abstracción. No quiero decir que las dos otras no sean correctas, pero acuérdense que la abstracción, a diferencia del mundo real que nada más nos sirve para ver lo que nos gusta, pero ya con responsabilidad tenemos que ver lo que sea necesario. Ya es cuando es una responsabilidad. Cuando es un gusto, es así, pues lo que me gusta, ¿verdad? Yo veo de un carro lo que me gusta nada más, o veo de una persona lo que me gusta, pero acá no es de lo que nos gusta, es de lo que nos va a servir para resolver el problema. Entonces, aunque esta abstracción es correcta, pues dijimos que no nos va a servir. La voy a tachar, nada más, no porque sea incorrecta, es porque no nos sirve. Esta no nos sirve, esta no nos sirve. Y esta que voy a poner aquí sí nos va a servir. Vamos a poner ahora un vértice, porque nuestros datos originales son puntos. Vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Ahora, ¿son de tipo doble? ¿Qué son los vértices? Son puntos. Por eso les dije que va a ser nuestra primera clase en donde los atributos son objetos de otra clase, de nuestra otra. Hemos puesto atributos de otra clase, la clase string. Una descripción es un atributo, el nombre de la persona es un atributo. Bueno, el string es un objeto. Pero casi todos nuestros atributos habían sido de tipo doble, entero, puros primitivos. Bueno, aquí este va a ser un punto. El vértice 1 va a ser un punto. Este también va a ser los tres van a ser puntos. Entonces, esta clase va a ser capaz no solo de calcular el área del perímetro, sino los lados del triángulo también, a través de la distancia entre los vértices. Esta es la clase. Por eso les digo que el diagrama, yo siento como que se le toma muy a la ligera, y el diagrama da mucha información. Aquí no es nada más rellenar con algo, no es, y no es ponerle así que colores, no, es algo muy formal. El diagrama es como el diagrama de flujo. De aquí sale la información. De hecho, hay aplicaciones donde alimentamos el diagrama y nos da el código de la clase, porque de ahí tiene que salir todo. Bien, entonces yo aquí voy a agregar algunos métodos ya en el código que no van a estar presentes ahorita en el diagrama. ¿Cuáles métodos? Los cálculos de los lados. ¿Cómo voy a calcular el lado 1? Voy a tener este triángulo. Ahora, voy a tener la clase triángulo y voy a hacer dos objetos de la clase triángulo. Porque a cada uno le voy a pedir, bueno, le voy a alimentar con sus puntos, sus vértices, y le voy a pedir que calcule el área. Y ya sumo las dos áreas y ya voy a tener esto. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro código de la clase punto. Perdón, de la clase triángulo. Esos que están tachados, insisto, no es porque estén mal, es porque no nos sirve para nuestro problema. Entonces ahí voy a dejar a la vista este diagrama. Y vamos a agregar una clase triángulo. Lo que vamos a agregar es un triángulo. Muy bien, entonces vamos aquí en el paquete de fuentes agregamos un triángulo. Clase triángulo.
nuestra clase triángulo va a tener 3 vértices. Son objetos o referencias de la clase punto. Así como cuando creamos un arreglo, que ya hemos puesto un arreglo como atributo de una clase en el encapsulado. Y ahí, si se acuerdan, a la hora de definir el atributo no le pusimos un tamaño. Le podríamos poner, pero generalmente esa responsabilidad se le deja al constructor. El constructor es el que se va a encargar de crear los objetos. En los atributos nada más se pone el nombre, nada más las referencias, así como lo hace NetBeans. NetBeans, cuando nosotros agregamos elementos en un visual, todos esos nada más los declara al final, nada más los declara, no los crea. Hasta que el constructor manda a llamar el init component, es cuando crea esos componentes. Aquí es algo similar. Vamos a poner private vértice 1, pero ¿de qué clase es vértice 1? Es un punto, ¿sí? Es un punto. Es la pura referencia, todavía no está creado el vértice. Entonces esto pues lo vamos a poner otras 2 veces. Sería 2, 3. Un vértice 2 y vértice 3. Y pues vamos a aprovechar la inserción de código para crear constructores, métodos getSet. Entonces vamos a crear nuestro primer constructor de manera automática, inserción de código, un constructor, el de default, sin ningún parámetro. Aquí es de responsabilidad del constructor crear los objetos, pero como no tenemos información, digamos que vamos a crear los 3 objetos en el origen. Le voy a decir, punto es una clase que ya tenemos, por eso no me marca error. Si yo no copiara la clase punto aquí, me diría que no conoce esa clase. Bueno, entonces aquí le vamos a decir que el vértice 1 es igual a un nuevo punto. Así, porque no tenemos información. Y los 3 vértices, se van a crear los 3 en el origen. La clase punto tiene un constructor de default que pone x igual a 0 y y igual a 0. Cada vértice obviamente va a tener su coordenada x, su coordenada y. Entonces aquí sería vértice 2 y vértice 3. Muy bien, entonces vamos a poner el segundo constructor, el parametrizado. Insertamos un constructor, le digo que quiero los 3, que los 3 atributos estén en los parámetros, le decimos que lo genere, y entonces ya, pues lo que hizo fue esto, ¿verdad? Puso los 3 vértices como parámetros y los asignó a los vértices que son atributos. Esto los pone en negro porque se refiere a los parámetros, esto los pone en lila porque son los atributos, y con el list los distingue. Muy bien, entonces ahora vamos a agregar los métodos getSet. Los getter y setter de los 3 está bien. Encapsulados ya están, por eso no hay problema. Entonces ya tenemos los métodos get y set. Vean cómo el get vértice 1, ¿qué me regresa? Me regresa un punto, porque vértice 1, vértice 2 y vértice 3 son referencias de puntos. En sentido práctico podemos decir que son objetos puntos, porque ya sabemos que son referencias. Y los métodos set, que no regresan nada, me piden como parámetro pues una referencia de punto para pasársela al punto, a la referencia punto del atributo. Bueno, ya tenemos eso. El constructor, el método toString, ya ven que casi nunca lo genero automáticamente porque se me hace así como muy, como que trae cosas de más, no sé. Entonces yo lo voy a poner por mi cuenta, el método toString. Public string toString. Y va a regresar, le puedo poner aquí el override, si lo hubiera hecho automático aquí me pondría el override, pero lo puedo revisar, si me da el override es que lo estoy poniendo bien el nombre del método. Entonces aquí va a regresar algo como esto, B1 más vértice 1. Me va a mostrar las coordenadas de los 3 vértices del triángulo. Yo lo voy a hacer de esta manera, y luego unos espacios, unos 2 espacios, vértice 2, ya sabemos que aquí Java cuando ve más, aquí ve una cadena, dice, ok, se van a concatenar cadenas, lo convierte a cadena, el resultado. ¿Y cómo lo convierte a cadena? Manda a llamar el toString, y el toString me trae las coordenadas del vértice 1. Entonces aquí sería más vértice 2, más vértice 3, más vértice 3, ¿sí?
vértice 3. Ahí está. Bueno, ya tenemos lo básico de la clase. Con eso ya podemos crear objetos y ver si quedan bien. Entonces vamos a crear estos dos objetos que habíamos puesto por acá. Van a ser estos dos, ¿no? A ver, ¿sí se alcanza a ver? Porque vamos a crear el objeto T1 y el objeto T2. Triángulo 1, y ya tenemos los puntos A, B, C y D. Entonces, el triángulo 1 va a estar formado por los triángulos, por los vértices o puntos A, C y D. Entonces, vamos a crear esos en la aplicación. Ya tengo los 4 puntos creados, entonces voy a decirle ahora que el triángulo T1, porque así le puse allá, no le quise poner un nombre muy largo, si no, no cabe en el diagrama ahí. T1 es igual a un nuevo triángulo, y triángulo me da dos constructores, el de default y el que recibe 3 puntos. Y entonces, pues yo le voy a pasar 3 puntos, ya los tengo los puntos. Es el A, el C y el D. Entonces aquí le voy a poner punto A, punto C y punto D. El constructor parametrizado me recibe puntos, no me recibe doble, me recibe puntos. Bueno, vamos ahora a crear el objeto T2, el triángulo 2, pero lo voy a crear de otra manera, nada más para probar todo. Yo le voy a decir, el triángulo 2, T2, es igual a un nuevo triángulo. ¿Sí? Voy a usar el constructor por default. Le voy a dar salida a los dos triángulos. Sería, bueno, voy a pintar mi raya aquí, para que no se confunda con lo anterior, ¿sí? Que debe ser lo último, pero luego ya andamos buscando cuál es lo último. Bueno, voy a darle salida al triángulo 1. Out.print y le digo T1 y luego un espacio más T1. T1 va a mandar llamar su método toString y el método toString va a mandar llamar el método toString de cada vértice. Y bueno, vamos a ponerlo aquí. Ahora T2. La intención es ver si quedaron los triángulos realmente con esas coordenadas. Así. Pero bueno, ahorita el triángulo 2 no le he puesto los puntos con los que usé el constructor por default y dijimos que ese constructor pues crea los 3 puntos en el origen. Me tiene que poner los 3 vértices en el 0, 0, ¿no? Vamos a ver. El triángulo 1 dice que su vértice 1 es el 2, 5. Y luego el vértice 2, el menos 7, menos 3. Y el vértice 3, menos 4, 5. Y el triángulo 2 trae puros ceros porque no le he alimentado los puntos. No lo hice en el constructor. Lo quiero hacer a través de los métodos set. Entonces aquí le digo T2.set, el vértice 1, y le paso el A. Y luego T2.set, vértice 2, y le paso el B. Y T2.set, vértice 3, y le paso el C, ¿verdad? Ahí ya lo adivinó. Este triángulo está con A, B y C. Son sus vértices. Bueno, ya tengo los objetos. Ahora viene lo interesante. El objetivo de todo esto es calcular el área de los triángulos porque sumados me da el área del cuadrilátero. Al final de cuentas, lo que le interesa al usuario es el área del cuadrilátero. Bien, entonces vamos a implementar en nuestra clase de triángulo cómo calcular el área. Para calcular el área, vamos a utilizar la fórmula de Herón. Por acá la traemos. Si no recuerdan, la fórmula de Herón trabaja con 3 lados, ¿no? Aquí están simbolizados con A, B y C. Pero sabemos que se obtiene el semiperímetro y luego de cada lado se mete la fórmula, el semiperímetro por la diferencia de los dos, de los 3. Esa fórmula ya la hemos usado algunas veces. Pero para eso necesitamos los lados. Y los lados en el triángulo no los tenemos en la aplicación, no en el triángulo. Pero el triángulo pues puede calcular sus lados sin ningún problema, porque pues tiene, cada punto tiene su método distancia. Entonces, obviamente, dentro del objeto T1, pues no se llaman A, B y C.
¿Cómo se llaman dentro del objeto T1? Se llaman vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Dentro del objeto T2, no, los puntos no se llaman A, B y C, se llaman vértice 1, vértice 2. En todos los objetos triángulo adentro del objeto se llaman vértice 1, vértice 2 y vértice, que le llegaron pues por el constructor o por los métodos set. Entonces vamos a calcular los lados entre cada par de vértices y lo vamos a poner en un método, y que son los métodos que dije que no iban a estar en el diagrama. Bueno, voy a poner aquí el método que va a calcular el primer lado. ¿Qué tipo de datos son los lados? ¿Qué tipo? ¿Son puntos o qué son? Los lados. Son de tipo doble, ¿no? Doble. Le voy a poner lado 1. El triángulo nada más va a tener 3 lados. Lado 1. Y el lado 1 lo vamos a calcular con la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2. Son puntos. Entonces le vamos a decir, regresa del vértice 1. Vas a calcular la distancia, sabemos que es un punto y el punto trae el método de distancia. Y le vamos a pasar como, si lo dejo así, ¿qué va a suceder? No va a marcar error, ¿eh? ¿Pero qué sucedería? ¿Cuánto me regresaría? 0, porque estamos calculando sobre el mismo vértice, entonces sobre el vértice 2. Bueno, vamos a agregar ahora el lado 2. Lado 2. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues vámonos en orden, como las manecillas del reloj. Ah, le puse lado 1, lado 2. Por eso marcó error, ¿verdad? Okay, gracias. Entonces aquí sería return. Ahora, del vértice 2, vamos a calcular la distancia con respecto al vértice 3. Ya tenemos 2 lados del triángulo. Y ahora vamos a calcular el lado 3 del triángulo. Insisto, es desde el triángulo. Estamos dentro de un triángulo. Y aquí va a ser la distancia entre quién y quién. El 3 y el 1, ¿verdad? O el 1 y el 3. Entonces le vamos a decir, regresa. Vértice 3, va para irnos en orden. Vértice 3, la distancia con el vértice 1. Es lo mismo del 1 al 3 que del 3 al 1. Ya con eso tenemos los lados del triángulo y podemos calcular su perímetro. Entonces, el perímetro es la suma de los 3 lados, ¿no? Entonces le diríamos public doble. Perímetro, porque el perímetro pues también es de tipo doble. El perímetro es la suma de los 3 lados. Return. Lado 1 ya no es una variable, es un método. Más lado 2 más lado 3. ¿Sí? Y entonces, pues ya nos vamos acercando al área, el área del triángulo. Ahorita estamos dentro de cualquier triángulo, que afuera se llame T1, T2, pero aquí estamos dentro de dis. Estamos como si estuviéramos dentro del triángulo. Y todo es dis. Aquí todo es dis. Salvo que llegara algún triángulo como parámetro, como lo hicimos en el punto, ¿verdad? Que sería interesante. Bueno, entonces, pues vamos a calcular ahora el área del triángulo. Dice con la fórmula de Herón, ¿verdad? La fórmula de Herón, pues me dice que calcule el semiperímetro. Vamos a poner aquí public doble el área de el triángulo. Dice, calcula el semiperímetro. Esa es una variable que, y eso a veces lo hacen en los proyectos. No cualquier variable que yo voy a usar en los métodos es un atributo de la clase. Aquí yo necesito una variable S. No por eso y por no batallar, lo voy a declarar como un atributo. Lo puedo declarar como atributo S. Y muchas veces me declaran como atributos cualquier variable. Que al cabo sí funciona, que al cabo no marca error, que al cabo sale bien el resultado. Pero no estamos haciendo un buen diseño de clase. Esta S es una variable local del método, no es un atributo los atributos son los que definen al objeto. Cualquier otra variable que salga por ahí, pues son variables locales de los métodos. Bien, entonces aquí vamos a declarar esa variable S, que dice es la suma de los lados entre 2. Pues la suma de los lados es el perímetro, ¿no? Entonces vamos a decirle, va a ser el perímetro dividido entre 2.
Hablando, ampliando un poquito el comentario de los atributos, y eso ya se los puse a algunos en sus comentarios de los proyectos. Cualquier dato calculado no debe ser un atributo de la clase. Entonces, si les tocó calcular la velocidad no debe ser un atributo de la clase. Porque entonces va a tener un get y un set, y con el set pueden alterar ese valor sin que tenga relación con las otras variables. Lo calculado siempre tiene que ser un método. Sí puede haber excepciones donde un dato calculado yo lo ponga como atributo, pero en general ningún dato calculado debe ser un atributo. Bueno, entonces ya ahora pues nada más vamos a aplicar la formulita, ¿no? Sería return la raíz cuadrada. ¿De quién? Dice, pues de la S, estoy aplicando esta fórmula, ¿eh? Dice, la S por la S menos el primer lado. Bueno, ahí dice A, pero para nosotros, ¿cuál es el primer lado? Pues lado 1, pero es un método. Y luego eso multiplicado por, ahí está poniendo... Ah, no, sí estaba bien. Aquí por, no, es que aquí más bien es así. Por, y luego abrimos otro paréntesis. S menos el segundo lado, lado 2. Así, y luego por la S menos el lado 3. Es otro método. Salud. A ver, así quedó. Ese es el área del triángulo. ¿Sí? Y pues ya con esto podemos calcular el área del... ya creamos los dos objetos, los dos objetos área. ¿Sí? Y luego, pues ya le podemos pedir el área. Nos regresamos aquí a la aplicación y decimos área, bueno, área cuadrilátero, le voy a poner así, es igual WAD. ¿Es igual a qué? A la suma, bueno, vamos a checar nuestra figurita aquí para que recordemos. Ya tenemos el objeto T1, el objeto T2, sus áreas, la suma de las dos me da el área del cuadrilátero. Entonces le voy a decir, va a ser de T1, pues el área, ¿va? Ya no estamos en la clase, ya estamos en la aplicación. Los objetos los conocemos a través de las referencias con los que se crearon. Más T2 punto área. Y pues esa debe ser el área del cuadrilátero. Vamos a darle salida. Área cuadrilátero, para que no se... Es igual a área cuad. A ver, aquí tenemos un resultado, ¿eh? Dice que es 76. Vamos a ver. ¿Está? 76, ¿verdad? Lo sacamos de una manera totalmente distinta como lo hicimos con geometría. Pero bueno, ya tenemos las clases, una de las ideas es que sean reutilizables. Ya tenemos una clase de triángulo que es capaz de calcular muchas cosas del triángulo. A ver, por ejemplo, ¿cómo sabría yo el valor de este lado, del lado 5? Le puse un nombre nada más para identificarlo. Pero ¿cómo podría yo saber? Ya ven que aquí tenemos los valores del lado 1 al 4, si los calculamos así visualmente o con Pitágoras, de alguna forma los calculamos, ¿no? Pero el lado 5, que es el que me permitió dividir en dos el cuadrilátero, ese no lo hemos calculado, pero sí lo podemos saber, ¿no? Con los triángulos. Debe ser uno de los lados de los dos triángulos, porque este lado lo comparten los dos triángulos. Entonces vamos a darle salida a los lados del triángulo. Vas a decirle, que mataron una mosca o qué pasó. Ah, en la mañana por ahí por la casa pasaron fumigando. Está pesado lo del dengue, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ponemos T1
lado 1. Nada más para visualizar, ¿no? Entonces, T1 punto lado 1. Como son métodos, son públicos, yo puedo acceder a través del... Entonces, voy a copiar esto aquí. No más que, pues ya para que no parezca tanto lado 1, le voy a quitar. Lado 2, ¿sí? Y este sería lado 2. Y vamos a calcular, voy a copiar este, para el lado 3. Lado 3. Y vamos a hacer lo mismo para... ahí le voy a poner un brinco de línea aquí. Porque quiero hacer lo mismo para el otro triángulo. Ahora va a ser T2. Y ya, ¿verdad? Entonces aquí le cambio T2. Para revisar que todos los lados pues son los mismos que calculamos nosotros. Ahí están. Ahí están los tres lados de los dos triángulos, ¿no? A ver. Dice, del lado 1, del triángulo, es 1 vale 12.04. Por acá lo tenemos, ¿no? ¿Dónde quedó? Ah, bueno, es que ¿saben qué? A ver. No, es que el 12.04 y por el tamaño, pues tiene que ser este lado. Está marcando este lado. ¿Sí? A ver, dice 8.5, aquí está 8.54 y aquí está el 6, por ahí debe estar el 6. Bueno, el 6 era muy evidente, ¿no? Era este. ¿O cuál era? Ah, es que este es el triángulo 1, estoy viendo este, sí. Por eso, sí. Entonces, el triángulo 1, el lado 1 está viendo, ese es el del 12.04. Y luego este es el 6 y este es el 8.54. Y del triángulo 2 es 8.94 que debe estar por acá. Ahí está el 8.94. Y luego está el del 13 que es el de abajo. Y el de 12.04 que es el que coincide con el otro, ¿va? Este 12.04 pues coincide con los dos triángulos porque es el que une para formar el cuadrilátero. Entonces, estamos viendo que sí, todo lo que hicimos visualmente y por geometría, pues todo coincide, ¿verdad? Ahora, ¿qué otras cosas pueden obtenerse del triángulo? Ya hablando, porque aquí el triángulo nos ayudó a calcular el área del cuadrilátero. Si tuviéramos en lugar de un cuadrilátero, un polígono de 5 lados, pues lo podríamos dividir en triángulos también. O sea, la clase de triángulo nos puede ayudar a resolver otros problemas. Podríamos nosotros ahí agregarle, por ejemplo, el cálculo de los ángulos. ¿Sí? Porque sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo, ¿cuánto debe ser? 180 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos calcular la suma de los ángulos de un triángulo? Más bien, el ángulo de un triángulo. ¿Cómo lo calculamos? Si fuera un triángulo rectángulo, sería más fácil, ¿no? Por las funciones trigonométricas nos ayudan a calcular cualquier lado, cualquier ángulo. Pero para un triángulo, así cualquiera, que no sea, puede ser rectángulo o no, ¿cómo calcularíamos? Bueno, entonces, para eso, podríamos utilizar la ley de los cosenos. A ver, lo voy a poner acá. La ley de los cosenos dice que, en realidad, el teorema de Pitágoras es un caso especial de la ley de los cosenos. Nos dice que vamos a considerar el ángulo alfa. Este es el ángulo alfa, ¿verdad? Bueno, el ángulo alfa dice, no está despejado el ángulo. Nos está diciendo cuál es la relación de la ley de los cosenos. Dice, el a cuadrada viene siendo el lado que está opuesto al ángulo. Vean cómo en cada ángulo, beta, aquí el cuadrado es el lado que está opuesto al beta. Y el gamma, no, es el teta, ¿verdad? El ángulo teta. Bueno, entonces dice, el lado opuesto al ángulo, al cuadrado, es igual que la suma de los cuadrados de los otros lados menos 2 veces esos dos lados por el coseno del ángulo.
Es lo que dice la ley de los cosenos. De ahí podríamos despejar el ángulo. ¿Sí? Bueno, ahorita no sé si va a haber tiempo de hacerlo porque ya, sí, se me hace que si lo hacemos muy, muy a la carrera. Entonces, bueno, eso lo voy a dejar pendiente. Nada más, para terminar, ¿a alguien se le pudo haber ocurrido crear una clase cuadrilátero en lugar de una clase triángulo? Yo porque pues ya traigo analizado el problema y pues quiero ver, un triángulo pues tiene muchas cosas interesantes, pero alguien puede decir, ¿y por qué no crear una clase cuadrilátero? ¿Sí? Pues se puede crear una clase cuadrilátero, que va a tener ¿cuántos vértices? Va a tener 4 vértices, ¿verdad? Bueno, y ya yendo un poquito más a algo específico, si yo quiero manejar un rectángulo con vértices, ¿cómo quedaría? A ver, un cuadrilátero es cualquier figura de 4 lados, pero un rectángulo, aparte de que tiene 4 lados, es un cuadrilátero, pero aparte de que tiene 4 lados, ¿qué característica tiene? Un rectángulo. ¿Por qué se llama rectángulo? Porque tiene ángulos rectos. Sí, por eso se llama rectángulo. Entonces, un rectángulo es un cuadrilátero con sus ángulos rectos, con puros ángulos rectos. ¿Sí? Y eso lo hace pues muy especial. Entonces, imagínense que yo quisiera crear una clase que se llamara rectángulo, pero formado de puntos. ¿Cuántos puntos le tengo que poner? 4. Vamos a ver. Le voy a poner este color. Es nada más para, bueno, voy a poner aquí un cuadrilátero. Va a ser la clase cuadrilátero. No, rectángulo. Específicamente rectángulo. Pero igual que la abstracción que hicimos acá, podemos crear un rectángulo con base y altura. Pero también podemos crear un rectángulo con puntos en el plano cartesiano. Entonces voy a poner aquí la clase rectángulo. Y esa clase pues va a poder calcular pues, área, perímetro. Entre otras cosas, ¿no? Aquí lo puse mal. Es así. Entonces yo pregunto, un rectángulo, ¿cuántos vértices le tenemos que definir? Hace ratito dije algo, que, bueno, por los proyectos, lo que he visto, eso ya lo había dicho, pero a veces pues no lo captamos tan rápido. Dije, cualquier valor calculado no debe ser un atributo de la clase. Entonces, si yo aquí dibujo un rectángulo, bueno, vamos a ponerlo por aquí. Voy a poner un eje de coordenadas. Pero es para arriba, ¿verdad? A ver, el eje de las Y y el eje de las X. Y aquí quiero trazar puntos. Voy a tomar ¿Me da chance de...? No, no. Sí. Este es un punto, ¿sí? ¿Cuántos puntos definen un rectángulo? 4. ¿Pero realmente necesito los 4? Como atributos, nada más necesito 2. ¿Por qué? ¿Y cuáles necesito? ¿El que está en un ladito aquí? No. El vértice opuesto, ¿no? Necesito el vértice opuesto. ¿Por qué estos otros puntos no los necesito? Sí, forman parte del rectángulo, pero ¿por qué no los necesito? Porque este punto lo puedo calcular con la Y de y la X de este. Y este punto de acá lo puedo calcular con la X de este y la Y de este. ¿Sí? O sea, se pueden calcular. Entonces, si nosotros decimos, no, es que un rectángulo tiene 4 vértices, sí es cierto, pero nada más está definido con 2. Los otros 2 son consecuencia de los primeros. Entonces, los atributos son valores originales del objeto. Todo lo que se pueda inferir a través de esos atributos deben ser métodos. Entonces,
aquí, bueno, para ponerlo, tendría como atributo el vértice 1, por decir, por llevar un orden, este es un punto, y tendría el vértice, digamos, si vamos en una secuencia, el vértice 3 lo tendría como un punto. Y acá, ya me quedó un corto esto, acá tendríamos dos métodos. ¿Cuáles métodos serían? El método vértice 2, que me va a regresar un punto. ¿Y cuál otro vértice? El vértice 4. Oh, lo pongo aquí. Si no, está bien ahí. Dije que acá lo había puesto mal y no, ¿verdad? Y luego nadie me dice nada, no me dejan hablar. Corregí el error y estaba mal. Sí, el método es el que debe llevar los paréntesis, ¿no? Entonces acá, sería así. Ese sería el diseño correcto de la clase rectángulo. Insisto, si fuera un cuadrilátero así, pues no, ahí sí, de plano tendríamos que poner los 4 vértices como atributos porque no sabemos, ahí no hay manera de calcular uno con respecto a los otros. ¿Sí? Bueno, nada más hacer énfasis en eso. Entonces, pues queda pendiente calcular los ángulos, ¿no? Eso lo vemos el lunes. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas, preguntas?